Hermanos, hoy es un día muy especial. ¿Cuántos saben eso? Hoy es el día que nosotros tomamos para mostrar nuestro cariño, nuestro aprecio al que el Señor ha puesto en este lugar, al ángel que el Señor ha puesto en este lugar. Y nosotros en este día tan especial tenemos una palabra que le voy a pedir que nos acompañe en esta palabra. Si me pueden acompañar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 11 al 3 leemos. Cuando lo tienen, pues dicen amén. Y vive el Señor, cuya presencia estamos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Leemos su santa y bendita palabra. Dice así la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 11 al 13. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra Dios nos la pone en nuestro corazón. La palabra dice que tenemos que tener, ¿qué dice aquí? Tengamos, ¿verdad?, estima y amor por causa de su obra. En el mundo hay un día especial para todos. Hay un día para el Día de la Madre, hay un día para el Día del Padre, hay un día para el Día de la Tierra, hay un día para el Día del Mar, hasta hay un día para la hormiga y la abeja. En el mundo se le da un día para todos, y ese día es para conmemorar esa cosa o persona para la cual se escoge ese día. Yo recuerdo hace muchos años, lo bueno, gracias a Dios, tenía bastante años aquí en camino, que esto del Día del Pastor no existía, ¿verdad, hermana Cristina? No existía el Día del Pastor, hasta que un día el concilio decide celebrar el Día del Pastor. ¿Saben? Antes no se celebraba en cada iglesia en forma personal, sino que se reunían todas las iglesias en un solo lugar y se llevaban todos los pastores ahí, y ese día se celebraba el Día del Pastor. Con el tiempo se fue segregando a que cada iglesia pudiera mostrarle el agradecimiento que tiene cada uno de sus congregantes para el nombre de Dios en cada iglesia. Los pastores tienen un trabajo muy especial, y por eso dice la palabra de Dios, por su obra. La palabra de Dios dice, vosotros lo conoceréis por sus obras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reconocemos la obra de un pastor, es obra la que hace un pastor dentro de la congregación, a él nos tenemos que poner a meditar cuál es la razón por la cual el Señor puso un pastor que se encargara de toda obra, ¿verdad? Y me pueden acompañar también en el libro de Hebreos, que es el que habla del pastor. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, ¿verdad?
Hebreos 13, 17. 13, versículo 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La palabra de Dios uno tiene que interpretarla a veces, porque aquí no habla que el que se va a quejar, el que debe hacerlo con alegría, es el pastor. No. El que se va a quejar, os va a hacer alegrar con el trabajo del pastor, es el cristiano. ¿Cómo usted viene a la casa del Señor? Sabiendo que dice: obedeced a vuestro pastor y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Muchas veces no le damos a expresar a nuestros pastores el agradecimiento por el trabajo que realizan dentro de la obra. ¿Saben? Nosotros muchas veces no sabemos, como dice aquí, porque ellos velan por nuestras almas. Usted no sabe si su pastor, conociendo los problemas que usted tiene, ese hombre de Dios se para a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana a orar, porque Dios lo inquietó para eso. No sabemos el sufrimiento que debe pasar en su hogar, con su familia, porque muchas veces los pastores tienen que salir de su casa a atender a uno de sus ovejas y dejar su casa sola, a su familia sola. Y aquellos momentos que ellos pueden pasar con su familia, ¿dónde están? En este lugar. ¿Quién es el que está primeramente en este lugar? Yo lo digo con vergüenza, muchas veces llego y ya el pastor está aquí. Y digo con vergüenza, pastor, porque yo vivo allá atrás. Vivo cerquita. Y esa es una costumbre guatemala, que entre más cerca vivamos, más tarde llegamos. Y nosotros muchas veces no tomamos en cuenta el trabajo del hombre de Dios en la casa de Dios. Si usted lee Apocalipsis, dice que Jesús le habla al ángel de la iglesia y le llama la atención ¿a quién? ¿A la grey? No, al ángel de la iglesia, al hombre que tiene la responsabilidad de llevar la carga por cada una de las almas que hay en este lugar. En los años que tengo de estar aquí, he visto muchas personas irse enojadas con el pastor, no con usted, pastor, pero ¿por qué? Porque a veces no comprendemos que un pastor es un ser humano también. Es un hombre como cada uno de nosotros, como dice en hebreo, con debilidades y pasiones. Pero lleva de todas maneras una carga que Dios ha puesto en él. Llevar la carga de una iglesia no es solamente velar por la constitución de esto, porque todo pastor, y lo voy a decir en esta congregación, en esta denominación IBC, tiene un concilio y tiene que sujetarse a alguien que está sobre él y tiene que dar cuenta por este lugar, por estas personas, en ese lugar, en ese concilio. Tiene que responder por la parte monetaria de la iglesia, tiene que responder por la parte administrativa de la iglesia, ¿verdad? Y por eso usted ve que muchos pastores son vituperados, porque las personas que no conocen de la palabra de Dios dicen que los pastores son ladrones, son engañadores, son manipuladores.
pero no saben el dolor que sufre un pastor cuando ve un alma sufriendo aquí en la iglesia. Es el deber del pastor restaurar cada alma que llegue aquí. Y yo recuerdo que el pastor decía, el evangelista conquista las almas, pero ¿quién se tiene que preocupar porque esas almas no vuelvan atrás? ¿Quién se puede preocupar porque esas almas reciban el alimento espiritual que necesitan para permanecer en el camino de Dios? ¿Quién se encarga de sanar todas las heridas que traen esas almas cuando llegan a la iglesia, sino el pastor? ¿Sabe? Cuando usted lee en la palabra de Dios, sobre aquel hombre, dice que le preguntaron a Jesús, ¿quién es tu prójimo? Y él les contó una parábola en lo que 3 hombres pasaban pero no ayudaban a aquel que estaba herido. Y vino uno, el buen samaritano, y le tomó, le sanó las heridas, pagó por lo que tenía que la deuda. Y a pesar de eso, se preocupó por este hombre. Bueno, ese es el trabajo del pastor. Sanar las heridas, curarlas, restaurar. Y cuando venimos aquí, recibimos este alimento del hombre que tiene comunicación directa con Dios. Todos nosotros podemos hablar con Dios, pero no todos nosotros decimos la verdad muchas veces. Hay muchos que pasan por necesidades económicas, con dolores de algún sufrimiento, de alguna pérdida. Otros tienen enfermedades y no quieren decirle a nadie. Todas estas cosas Dios se las revela al pastor, y muchas veces usted cuando oye la palabra dice, ¿quién le diría al pastor de lo que yo estoy pasando? Por eso, como dice el Tesalonicense, tenemos que ser agradecidos con los que nos reciben, con alegría y con amor. Y por eso, así como hay un día de la tierra, pastor, hay un día del huevo también, ¿usted sabe eso? Hay el día del pastor. ¿Y para qué es ese día? Para mostrarle nuestro aprecio y nuestro agradecimiento al hombre de Dios que está sobre esta casa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pastor, nosotros lo amamos, lo apreciamos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. ¿Sabe? Este hombre de Dios de esta casa, yo lo conocí hace muchos años. Y como muchos lo veía, que es muy serio, decía yo. Pero hasta que uno lo conoce realmente, sabe quién es el pastor. Yo recuerdo que cuando no conocía todavía de la palabra del Señor, yo pasaba por aquí y el pastor estaba apenas poniendo unas carriolas que iban a sostener un techo aquí. Estaba él y Enrique. Y pastor, yo lo criticaba, yo le dije, mira eso. Pero Dios es bueno, me permitió llegar y conocerlo, pastor, y trabajar con este pastor, no ahora, desde antes, cuando íbamos a la bien, pastor, y desde allá cuando usted también me puso a trabajar allá en el concilio, ¿verdad? Y fui conociendo a este hombre de Dios, y Dios me fue poniendo personas que lo conocían, pastor, y me hablaron de usted hasta de cuando usted comenzó en la obra de Dios, de cómo era usted, de cómo amaba a los niños. Y conocí a una joven que me habló sobre usted, dijo, el pastor me cuidaba cuando yo era niño en la carpa. Y tú, mucha gente tiene buenos recuerdos de nuestro pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos ser agradecidos por lo que Dios hace con nosotros. Traer a este hombre de Dios con tanta experiencia y tanto trabajo que ha realizado, porque yo puedo dar testimonio de que el pastor Peter es un hombre de Dios que ha recorrido este país y ha llevado la palabra a muchos lugares, Padre.
pastor, todas esas iglesias, que conocieran a la gente, en cuántas iglesias pertenece a Benecer desde que usted lleva la rienda. Cuando usted comenzó solo había, creo que dos, pastor. Y hoy en día hay la Benecer número 36, la Benecer número 30, imagínense la cantidad. Y nosotros tenemos el privilegio de tener a este pastor en esta casa. Dios me lo bendiga.